Bien, la palabra del Señor nos habla hoy día. De una forma vamos a entrar de lleno lo que es la palabra del Señor. En los Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Un libro que relata todos los sucesos, todos los acontecimientos, todas las acciones, toda la historia de los discípulos, ¿cierto? De los hombres que fueron encomendados con esta misión de pregonar y de anunciar el Evangelio del Reino, ¿cierto? Y en particular en el capítulo que hemos leído hoy día nos habla y nos hace referencia a esta expedición que hacen y comienzan Pablo y Bernabé, ¿cierto? El apóstol Pablo, usted conoce la historia y no vamos a andar mucho en eso, ¿cierto? Hay alabanzas muy conocidas que le hemos cantado y hemos escuchado de chico que muestran la conversión, ¿cierto? Del apóstol Pablo, Saulo de Tarso, ¿cierto? Al apóstol Pablo. De ahí más, ¿cierto? Que comienza un cambio desde lo interior, desde lo más profundo, ¿cierto? Que Dios trata con él, y de ahí de pasar de ser un perseguidor de la iglesia pasa a ser uno de los hombres más grandes también dentro de la obra del Señor. Y comienzan estas expediciones, comienza a masificarse la palabra del Señor, comienza a llevarse a otros lugares, grandes caminatas, grandes recorridos que podían hacer. Y dentro de estos recorridos pasaban cosas, pasaban sucesos, se enfrentaban a dificultades, se enfrentaban a problemas, trabajaban, oraban, ungían, predicaban, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga. Nosotros leemos el versículo 22, pero si usted lee el capítulo 13 y lee un poco más atrás, la palabra de Dios dice, ya del título dice, y habla de... Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Y salen estos varones, ¿cierto?, con la convicción de predicar y de hablar de la palabra del Señor. Llegando a una cierta parte por ahí, para predicarle a cierto varón, que la palabra de Dios nos dice, se encontraron con un mago, con un hechicero, que de cierta forma era barrera para que este varón escuchara la palabra del Señor. Pero como habían orado antes, y dice la palabra de Dios que también habían ayunado, el Dios iba con ellos. Nuestro Dios iba con ellos, ¿cierto? No iban solos. Cuando el Señor Jesucristo forma y manda la gran comisión, le dice, y nos manda de dos en dos, ¿cierto? Y le entregó las herramientas, y le entregó el poder. Es por eso que los discípulos predicaban y ponían la mano sobre el enfermo y sanaban, porque iba el Espíritu Santo, iba el poder de Dios en él. Y es así como en una oportunidad el apóstol Pablo dice que él lo conoce, porque el Espíritu lo revela, y dice que hay una persona malvada, un hechicero, ¿cierto? Y él lo reprende, él lo reprende. Y ese hechicero dice que enmudece, ¿cierto? Enmudece. No obstante, esa barrera no fue obstáculo para que siguieran avanzando, para que siguieran predicando. De ahí se trasladan a otras ciudades y llegan un momento a una de las sinagogas, porque era ahí donde se predicaba la palabra de Dios. La sinagoga donde se enseñaba, ¿cierto? Donde estaba la parte física, donde estaba la parte donde estaba la comodidad para poder hablar y poder predicar. Hay una parte más alta donde los otros escuchan, tal como estamos acá, ¿cierto? La iglesia. Y en determinado momento les dan la oportunidad para que hablen. Pucha, vienen dos personas de afuera y llegan y los ven ahí, vienen bien de buen, a lo mejor buen parecer, ¿cierto? Y dicen, pero háblennos, predíquenos, exhórtenos. Así es, Señor. ¿Cierto? Amén. Y es aquí donde la palabra de Dios empieza a nosotros Dirige a su Hijo, Señor, a hablar a lo que nosotros queremos ya, y eso es donde a la lectura que yo le di a la palabra del Señor, que es solamente el verso 22. Amén. ¿Ya? Y el verso Bendiga a su 22 Hijo, Señor. dice, Dele de su gracia, Señor, bendiga. quitado les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado en David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, Sí, Señor, amén. quien hará todo lo que yo quiera. Gloria al Señor para siempre. He hallado en David y ha dado testimonio. Varón, dice, conforme a mi corazón. Qué preciosura. Amén. ¿Y qué significa que sea conforme a mi corazón? ¿Qué le está diciendo el Señor ahí? A través del apóstol Pablo, ¿qué le estaba diciendo? He hallado en David, varón conforme a mi corazón. ¿Qué cree usted que le está diciendo?
A los deseos del Señor. A los deseos de Dios. A los deseos de Dios. Hermano Dalo, ¿tiene la Biblia la hermana ahí? ¿Por qué no busca 1 Samuel capítulo 13, verso 14? Para que vamos complementando la palabra del Señor. Ser conforme al corazón de Dios no es nada más que ser del agrado de Dios, estar dispuesto a obedecer en todo, incluso cuando su voluntad no es favorable para nosotros. Usted me dice, ¿por qué Dios no va a hacer o va a ejercer su voluntad en contra de nosotros? Porque a veces la voluntad de Dios a nosotros nos afecta, ¿no? Amén. ¿O no? Sí, Señor. Sí, ¿no? Si cuando usted le dice al Señor Jesucristo en la oración, Padre, en la oración dice, ¿cierto? Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Si usted le está diciendo así, el Señor le está diciendo que se haga la voluntad del Señor, ¿cierto? ¿Y qué nos pasa a veces nosotros cuando nosotros decimos en la oración, hágase su voluntad en el cielo como en la tierra? Estamos diciendo que estamos prestos a acatar la voluntad de Dios. ¿Cierto? Que el Señor nos bendiga. Vamos a andar más en eso, hermano, déjalo por favor. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿A quién estaba hablando ahí? ¿De qué rey estaba hablando ahí? A Saúl. ¿Quién no hizo la pega? El rey Saúl, por cierto. Y si usted se pone a pensar, Saúl tenía pinta de guerrero, tenía pinta de batallador, por cierto, de guerrero, de hombre de guerra, era bien alto, corpulento a lo mejor. Pero ahí el profeta, ¿cierto? El profeta Samuel está diciendo que él, hay algo puntual que él no hizo, que no hizo la voluntad de Dios. ¿Y cuál cree usted que es la voluntad del Señor? ¿Cuál cree usted que es la voluntad del Señor? ¿Cuál será la voluntad del Señor en usted, en mí? ¿Cuál será la voluntad del Señor? Servirle. Servirle, ¿cierto? Pero si nosotros andamos mal, hermano, ¿usted conoce la historia del rey David? Hay uno de los pecados que siempre sale ahí, yo digo a veces me da hasta pena cuando hay, porque el pecado que primero aflora, ¿cierto? Cuando él persuadió, ¿cierto? A la esposa del hombre de confianza que tenía para ir a la su guerra, ¿cierto? Y no conforme con eso, dice la palabra del Señor, que lo mandó a pelear para caerse en una guerra. A este hombre le dieron muerte y así quedarse con la esposa. Qué pecado tan grande, ¿cierto? Y uno mira y lee, oh, qué pecado tan grande, ¿cierto? Eso es uno de los tantos pecados. Y ahora viene la pregunta, hermano. La palabra de Dios dice y habla, el apóstol Pablo hace esta especie de resumen, porque después en el versículo 23, que no lo leímos, pero usted se lo va a leer, dice, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Viene toda la cadena, ¿cierto? Amén. Cuando Jesús entonces decía, ahí viene ¿quién? El hijo de David, ¿cierto? Sí, Señor. De la descendencia. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y si yo miro la historia de David, yo le conté este suceso, hubieron muchos más. En donde David a lo mejor no se portó como tenía que portarse. ¿Y por qué Dios habla? Porque no de todos los personajes que hay en la Biblia, Dios habla que es conforme a su corazón. No, Señor. No habla de todos. Pero ¿por qué David dice es conforme a mi corazón? Si David cayó, pecó, se cayó, se volvió a caer, y se volvió a caer de nuevo. Que el Señor nos bendiga. Algo tenía que haber tenido este varón. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué pasaba, hermano? El rey David, claro, pues el rey David pecó, el rey David se equivocó. Pero había una diferencia muy grande en todo versus lo otro que pecaba. Que para muchos a lo mejor el perdón, el arrepentimiento era un deporte, era un hábito. Si yo me equivoco, si yo fallo, pido perdón y Dios me responde, me perdona, ¿cierto? Pero cuando David pecó, cuando David cayó, cuando David tropezó, dice la palabra del Señor, y en uno de los salmos lo relata muy bien, que ese arrepentimiento era genuino. Amén. Gloria al Señor para siempre. En el Salmo 51 dice, ¿cierto? Sí, Señor. Lávame, lávame más de mi maldad. Devuélveme el gozo. Tan sucio y tan cochino se haber sentido David por haber faltado al Señor, por haber pecado al Señor. Pero Dios aún así lo tenía considerado por mi hermano. Dios aún así lo tenía tomado en su mano. Sí, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, Rey.
¿Es pega mía juzgar su pecado? ¿Es pega mía juzgarlo a usted? ¿Es pega de mi hermano criticarme a mí? Corregirme sí, a través de la palabra del Señor. Amén, Señor. Pero ¿cuántos nosotros muchas veces miramos la paja en el ojo ajeno y resulta que la viga de nosotros, ¿cuánto pesa atrás? Y a veces nosotros nos preocupamos de la viga que lleva el hermano y usted, ¿cuánto yo? En la paja que lleva usted y la viga que lleva usted. Que a veces no nos da ni para llegar, ya traerla aquí, por hermano. Había una actitud en David, había una actitud porque David se arrepintió. Y cuando el David en el Salmo 51 le dice al Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Sí, Señor. El gozo de mi salvación. Estaba destrozado, estaba frío, estaba a lo mejor muerto en vida, podríamos decir. Pero esa oración arrepentida, Dios la escuchó. Bendito sea el nombre del Señor. Quiere decir, y me dice a mí la palabra del Señor explícitamente hoy día, que si mi arrepentimiento es genuino, Dios me tiene considerado. Amén. Gracias, Señor. Si yo cometo un error, yo cometo una falta, Dios me tiene en su mano. ¿O no? Amén. Glorifiquemos al Señor. Miró en David el Señor la apariencia. No, mi Dios. Es que no, ¿por qué yo me voy a votar a mí? Que yo no tengo estudios, que yo no alcancé a ir a la universidad, es que yo estoy en la banca, déjeme a mí en la banca, no en la última banca. Miró Dios la apariencia de David. Cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí, ¿cuántos hombres le pusieron enfrente? 6, 7, por ahí, grandes, fortallones. Dijo, este tampoco, este tampoco. ¿Y estos son? No, le dijo, queda uno ya, cerca de la ladera, pasado pasto, oveja. Pero ese no tiene actitud y no tiene herramientas para ir a la guerra. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Rey que vive para siempre. Gloria al Señor para siempre. Ve a buscarlo, le dijo. Anda a buscarlo. No me sirve esto no. Ve a buscarlo. Y aquel farrutito que era de buen parecer, ese fue el que escogió el Señor. Ese fue el que escogió como rey. Imagínese, hermano, la ganancia, imagínese el perdón de Dios. Tan considerado estaba David que Dios lo perdonó y lo contempló. ¿Para qué? ¿Para ser siervo? No, para ser rey. Y de un pueblito, de una nación. Hermano querido, Dios no mira tu corazón. Dios mira tu corazón. La apariencia de Dios no le sirve. Así es, Señor. Amén. ¿Qué saco yo de decirle al hermano Francisco, yo lo amo en el Señor? Yo lo estimo, si mi corazón no siente esto. Si la palabra de Dios es clara y explícita, me dice que los mentirosos no van a entrar en los cielos. Eso es cinismo, por hermano. Es cinismo. Y perdóname lo que se me diga así, pero así es. No le puedo poner adornos o palabras sutiles. No, es cinismo. Es hipocresía. Si usted está bendiciendo a aquel hermano que aquí lo está abrazando y después lo va a estar apuñalando. Pide al Señor misericordia de nosotros. ¿Cuántos años llevamos en la iglesia? Y todavía la palabra de Dios está hablando de esto. Todavía la palabra de Dios nos cuestiona y nos pregunta, ¿tu arrepentimiento será genuino? ¿Te has arrepentido de corazón? ¿Le has pedido perdón al Señor de corazón? ¿Te has humillado al Señor de corazón? ¿Has derramado lágrimas al Señor? ¿Has sufrido por tu pecado? ¿Por tu error? ¿Por tu falta? Acuérdese, la actitud. Si nosotros, hermano querido, y se lo digo en el nombre del Señor, si nosotros caemos en este fueguito perverso, maquiavélico de pecar, pedir perdón, pecar, pedir perdón, pecar y pedir perdón, no es un deporte. Porque la palabra de Dios me dice a mí que nosotros estamos camino a la perfección y a la santidad, ¿o no? Bendito sea el nombre del Señor. Si usted viene a la iglesia es porque usted quiere ser mejor mujer, mejor hombre, mejor niño, mejor joven, ¿o no? Que el Señor nos bendiga. Amén. Tercero, la unción. Cuando Dios le dijo a través del profeta, ese es, Dios colocó la unción.
Dios colocó el poder en él. ¿Usted cree que David solo hubiese podido derrotar al filisteo? No, mi Dios. Chiquitito, yo me imagino, no sé, el hermano Eduardo peleando con el Noah o con el Bruno. Imposible, por hermano, imposible que hubiese ganado. Pero ¿quién peleaba por David? ¿Sabe dónde se ve y se refleja la unción? ¿Sabe dónde se ve la confianza y la certeza de que Dios iba con David? Porque cuando lo vio, le quisieron poner la armadura, dice la palabra del Señor, ¿cierto? ¿Y qué se sentía incómodo? Pues si David no tenía idea, ¿cómo le peleé con una armadura? No, así no vale. La boleadora y las piedras. El otro día leí algo también, paréntesis. ¿Cuántas piedras echó David para ir a pelear con el gigante? 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 4, 5. El tema que no echó solamente una. ¿Y usted se ha preguntado por qué no echó una? ¿Por qué era un puro gigante? Porque el gigante tenía hijos. El gigante tenía hijos. ¿Y si mataba al papá y los hijos no iban a saltar? Hasta eso se preparó David. Sí, hasta eso. Tú vienes a mí con jabalina, con espada, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. de Jehová de los ejércitos. Es una declaración de fe y de unción con convicción de que Dios estaba aquí. Amén. De que Dios estaba en él. Por cuanto donde David se parara, ahí iba a haber bendición. Gloria a Dios Por para cuanto donde David abriera camino, ahí iba a haber bendición. Gracias, mi Dios. Hermano querido, hermano en el Señor, la bendición de hoy día es suya. David hoy día no está, pero sí está Dios. Entonces Dios le está diciendo a usted que nosotros debemos ser conforme al corazón de Dios. Y dice lo que yo le di, el significado dice ser, mi hermano Eduardo lo dijo, ser del agrado de Dios, estar dispuesto a obedecer en todo, incluso cuando su voluntad va en contra de nuestra felicidad. ¿Tendré yo la pachorra para pararme aquí y decirle a alguien si no está haciendo las cosas por la palabra del Señor? Misericordia, mi Dios. Tenga misericordia, Señor. Amén. Porque la palabra dice que los valientes van a arrebatar el reino del cielo. Y nosotros muchas veces caemos en el jueguito de agradar más al que tenemos por delante que a Dios mismo. Que a Dios mismo. David preguntaba al Señor, le decía, ¿qué debo hacer? Y el Señor decía, hazlo. E iba a la hacía. Y si la palabra de Dios usted le está diciendo hoy día que usted tiene que ser un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios. Si la palabra de Dios la habló la semana pasada y le dijo que si usted sigue mintiendo, si los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos, ¿qué va a hacer? ¿Usted va a seguir mintiendo? ¿Va a seguir pecando? ¿Va a seguir mirando en menos al hermano suyo que está al lado? No, pues hermano. Llegará el momento, tocará el corazón del Señor para que usted y yo podamos cambiar. Así es, Señor. Tenga misericordia del Señor. Porque si no es hoy día, hermano, ¿cuándo lo vamos a hacer? Así es, mi Dios. ¿Cuándo? Tendremos la valentía, el Señor nos cubre en la virtud de su sangre bendita para poder tener la valentía para escudriñar la palabra del Señor. Porque sabe, hermano, nosotros muchas veces nos hemos acostumbrado a lo que los de antaño nos dijeron. Así es, Señor. Lo que me dijo mi papá a través de mi abuelo, para atrás. Pero Dios también a nosotros nos da discernimiento, nos da entendimiento. ¿O usted no entiende la palabra del Señor cuando el Dios le habla? ¿Está entendiendo la palabra del Señor? La entendemos, por hermano. Usted abre la Biblia, toma un pan de... Usted lo entiende. Alguien podría decirle al Señor esta vez, no, es que yo no entendí lo que Dios me quiso hacer hoy día. No puede, por hermano. Por eso tenemos que tener y pedirle al Señor que nos dé la valentía, que nos dé la autoridad al Señor. Sí, hermano querido. Tenemos que tener la valentía y la pachorra para defender la sana doctrina. Así es, Señor. Amén. La sana doctrina. Esta no se puede corromper. Su palabra no se le puede añadir ni se le puede quitar. Amén, Señor. Así Que el es. Señor nos bendiga. Habla el Señor, ¿no? Amén. Que el Señor nos bendiga. La adoración a Dios. ¿Quién tocaba el arpa y alguien por ahí calmaba su dolor? David. Aún cuando estaba más mal, tocaba el arpa. Tocaba el arpa y se aliviaba el alma. Se aliviaba su ser.
Mi hermano Eduardo, ¿se puede buscar el Salmo 119? Salmo 119. Este versículo es muy largo. Los primeros versículos sí. Queremos. 176 versículos. Sí, el primero sí. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Hermano David, coloque los países bien también leyéndolo. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Siga. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan. ¿Dónde dijo el Señor Jesucristo que iba a habitar? El corazón. ¿Aquí en la iglesia? No, ¿dónde? ¿Aquí? Aquí no. Aquí tiene que habitar el Señor. ¿Y Dios podrá entrar en una casa sucia? No. ¿Podrá el Señor entrar en una casa donde hay telaraña? Donde las murallas están cochinas, donde no se ha barrido por años. No, pues hermano. ¿A quién le va a gustar entrar en una casa así? Testimonio y con todo el corazón le buscan. Sígame, hermano David. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Siga. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. El primero, amarás al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu mente. Y amarás al que está al lado tuyo como a ti mismo. Que el Señor nos bendiga. Sí, Señor. Mira el que está al lado y dígale a ver si lo hago. ¿Lo podrá mirar al lado? Mírenlo. No solo mirarlo. Todos los días. Porque después de aquí no puede salir y decir usted que yo amo al Señor si no ama al que está viéndolo. Si ama al que está parado, si ama al que está aquí, si ama al que... Porque el Señor, Dios, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén, Rey, amén. Gloria al Señor. Sí, Señor. ¿Cómo nos descubre el Señor? Tú te encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ese es el primer mandamiento. Bueno, que ahí lo enseña todo. No matarás. Pero si en mí hay amor, créanme que sus acciones van a ser siempre constructivas. Si en mi corazón hay amor y está la presencia del Señor, siempre voy a construir. Amén. Nunca voy a destruir. Amén, amén. Nunca voy a destruir. Siempre voy a edificar. Siempre voy a sumar. ¿Quién aprendió a dividir? El diablo. ¿Quién aprendió a sumar? El Señor. Que el Señor nos bendiga. Sí, hermano. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ojalá, Señor, ten misericordia y mis caminos fueran ordenados para poder guardar tus estatutos. Y dice la palabra del Señor: quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, dio testimonio. Le puso la fianza en muy chileno, ¿cierto? He hallado en David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Por lo tanto, hermano, si usted es su meta, que el Señor o su vida fluya y se guíe en ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, tendremos que hacer la voluntad del Señor. Amén. Sí, Tendremos Señor, que hacer amén. la voluntad del Señor. Y no hay más. Y no hay más. No, mi Dios, amén. Tendremos que hacer la voluntad del Señor. Porque si es conforme a mi corazón, dice, hará lo que yo quiera. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. Quitad este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado en David, hijo de Isaí, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Ahora le pregunto, ¿habrá algún David? No, mi hermano David, no le entra más tiempo, sino más rápido. ¿Habrá algún David que quiera levantar la mano y que quiera ir en pos de eso? Amén.
Sí, Señor. ¿Habrá alguna David que quiera ir en pos de eso? Amén, Dios. Hermano, si para recibir la bendición hay que meterse al agua. Si no podemos estar todo el tiempo dando vueltas, si para ir a pescar, cuando Dios relata y dice que es la pesca milagrosa, cuando los mandó a pescar, ¿hizo pescar a la orilla? No, los mandó adentro. Si eso de adentro, donde usted va a recibir la bendición, donde le va a formar el carácter del Señor. Amén. Es momento de tomarle eso, hermano, no tenga miedo. ¿Sabe? Yo he escuchado muchas veces personas que dicen, es que yo no voy a ser capaz. Y ellos a veces he escuchado y dicen, es que yo creo que esto es mucho para mí, yo no soy capaz de hacer esto. Y Dios no le ha dado la fuerza a usted. Amén. Dios no le ha dado el entendimiento a Sí, usted. Señor, amén. Dios no le ha dicho, voy yo primero y tú detrás. Sí, Señor. Amén. Si vos crees que con las capacidades propias no vamos a hacer nada, hermano. ¿Quién va a hacer algo? ¿Quién va a llegar adelante? Nadie con las capacidades propias. Pero Dios habla por nosotros. Dios obra por nosotros. ¿Pero qué nos pide el Señor? ¿Qué le pide el Señor a usted? Busca, hace la palabra del Señor. Busca, trata de ser conforme al corazón de Dios. Podemos irnos en la negativa y decir, pero es que el corazón del Señor es imposible ser. Pero tenemos que morir intentándolo, hermano. Tenemos que intentarlo 1, 2, 3 veces, las veces que sean. Si caímos, nos levantamos con un arrepentimiento genuino como lo hizo este varón. Si después que pecó la sufrió, hermano. Después que pecó y se dio cuenta que se había equivocado, la pasó mal. Y están las consecuencias. Pero ¿sabe qué? Aún así las consecuencias también las recibió. Y las recibió con gozo. No rajuñando. No apretando los dientes, no regañando, no diciendo, pero ¿por qué a mí? El otro día le decía a un hermano por ahí, a veces dudo cuando dicen los hermanos, es que Dios me está probando. Es que el diablo dice me está probando. Y a veces el diablo no anda ni cerca, ¿cierto? ¿Seremos tan importantes para el diablo? ¿Cuánta gente el diablo tiene para hacerle daño y para hacerle maldad? A veces son consecuencias de los propios actos propios. Un predicador acá una vez lo decía. Dejemos de echarle la culpa al diablo, hermanos, a veces que son las culpas que son nuestras. Usted sabe cuando hace el mal. Amén. Eso es verídico, eso no es verdad. Nosotros somos racionales para hacer el bien y para hacer el mal. Tenga, Señor, misericordia de nosotros. Pero aquí viene la parte que a mí me conmueve. Santo eres Rey, Señor bendito. Vive y reina para siempre. No sabía el Señor que David se iba a caer. No sabía el Señor que David se iba a tropezar. No sabía que iba a fallar. Pero sabía que ante todo se iba a esforzar por hacer su voluntad. A costa de todo. Viera a quien viera, enfrentara a quien enfrentara, iba a hacer su voluntad. Que el Señor nos bendiga, hermano. No le estoy diciendo que vaya y se ponga a pecar deliberadamente porque no tenemos, no. Con altura de mira, constructivamente. Tome la palabra del Señor para usted. Tome su porción, tome su cosa. Pero hagamos la palabra del Señor. Si sabe, hermano, nosotros muchas veces somos buenos para oír, pero para hacer somos pésimos. Partiendo por el que está aquí, somos pésimos. Sí, Señor, amén. Así es, Señor. Somos pésimos. Pero Dios aún así, el Padre, siempre me acuerdo cuando estaba más chico, mi papá nos llamaba la atención. Uno después cuando grande tiene hijos lo entiende. ¿Por qué un papá tiene que decirle 15, 20 cosas al hijo que no lo hagan, no? Y el hijo lo vuelve a hacer. Y 30 veces más te he dicho que... Y después sale la frase, te he dicho que no lo haga. ¿Cuántas veces te he dicho que no lo haga? Y si cerráramos los ojos y escucháramos la voz de Dios, le dijimos, ¿cuántas veces te he dicho? Sí, Señor. ¿Cuántas veces te he dicho? Bendito es tu nombre para siempre, Señor. ¿Cuántas veces te he dicho que la piedra ahí va a chocar de nuevo y vaya a chocar de nuevo y vaya a volver a chocar de nuevo? Tenga misericordia del Señor. ¿Nos gustará sufrir? ¿Usted cree que Dios se goza porque nosotros sufrimos? ¿Qué padre va a gozarse porque ve a un hijo sufrir? ¿O pasarla mal? ¿O pasarla mal o sufrir por las consecuencias de sus actos?
vive y reina. Pero hermano y hermana, y con esto termino, hay una labor y hay una responsabilidad suya y mía. Sí, Señor, amén. Mía. Hoy día usted, no porque esté predicando yo y predico cualquiera, cuando usted salga de aquí se va responsable nuevamente de lo que Dios le dijo. Nuevamente de lo que Dios le habló. Amén. No importa. No importa que a lo mejor se tenga mirado un poco. No importa que a lo mejor esté en la banca nomás. Dios tiene un propósito para usted. Dios trata con la persona íntimamente. Pero tomemos el Evangelio con responsabilidad. Tomemos el camino con responsabilidad. Y si toca defender la sana doctrina, defiéndala. Amén. Amén, Señor. Si toca defender el Evangelio, defiéndalo. Sí, Señor. Si es por la palabra, hermano, si es por la palabra del Señor, usted le puede batir a cualquiera. A cualquiera. Amén, Señor. A cualquiera, hermano. Por la palabra del Señor. Por la palabra del Señor. Por cosas vanas no. Por la palabra de Dios sí. Así es, Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Esta ha sido la palabra del Señor. Gracias, Señor. Este ha sido el mensaje de esta hora. Gracias. ¿Ha Amén. comido usted? Amén. Yo comí. Yo comí. ¿Comió usted? ¿Sí? Qué bueno. Coma, sáciese, guarde y atesore. Pero lo más importante, a caminar y a ponerlo en práctica. Porque si no, esto es pura letra, ¿no? Y la letra, mucha letra, mata. Que el Señor nos bendiga. Este ha sido el mensaje. Yo le doy gracias al Señor por darme esta oportunidad, por darme la bendición. Hace mucho tiempo que lo vi. De hecho, también me costó mucho llegar ahora. Pero le doy gracias al Señor porque Dios en esta hora me ha dado su gracia y puedo estar compartiendo con ustedes. Y compartiendo con la iglesia. Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga desde la que está en la puerta hasta el que está acá. Desde el más pequeño hasta el más anciano. Y la revista en su gracia al Señor. La otra parte es suya. La palabra de Dios ha hablado. Tome usted su parte y haga usted la palabra del Señor. Haga yo la palabra de Dios. Para que sea edificación. Que el Señor les bendiga. Con esto que he hecho, para mi Dios, honra y gloria desde ahora y para siempre. Y mi reina para siempre, Señor.